Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Te escuchamos bien, Omar. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Les agradezco mucho al Instituto Argentino del Envase permitirnos dar esta charla sobre montaje. Eh, Básicamente, yo soy un ingeniero químico que ha trabajado los últimos 22 años en 3M. Primero trabajé en 3M Colombia. eh, Tuve unas responsabilidades regionales en el tema completo en cintas y adhesivos industriales y posteriormente fui relocalizado en México, donde actualmente vivo, enfocado principalmente en el mercado de flexografía y trabajando a nivel regional con todos los usuarios finales, con todos los impresores, distribuidores eh, y especialistas de ventas que tenemos en la asesoría en los procesos de montaje. Vamos a hablar no solamente de lo que es una cinta de montaje, una cinta doble cara, un sticky back, sino que vamos a tratar de entender un poco más cómo haciendo un montaje de una forma eficiente y práctica, vamos a mejorar nuestros costos de producción y vamos a tener un impacto positivo a nivel de la productividad en una prensa. Y para eso, creo que Marcos hizo una ilustración bastante muy buena, muy completa, de todo lo referente al control, a la estandarización. Y como ustedes notaron en esa plática, la base de todo está en el seguimiento de actividades que sean repetitivas, que tengan un nivel muy claro de resultados óptimos en impresión. Y una vez definida esa política de estandarización, poder empezar a encontrar datos y poder alimentar nuestros indicadores de productividad como para dar un punto de partida y lograr una mejora continua de cualquier proceso. La recolección de datos muchas veces o en muchas compañías de Flexo se hacen por un software que han comprado y que han adaptado perfectamente en cada uno de sus procesos productivos. Otros de pronto no lo tengan y simplemente tienen que llenar un formato en Excel o a veces se llena simplemente una bitácora o un formato determinado por una compañía. Lo importante es empezar a tomar los datos. Ya después se verificará precisamente qué tan fácil es la recolección y cómo podemos manipular y analizar esos datos de una forma eficiente. Porque en definitiva, a medida que seamos más productivos, más estrictos en el control de nuestros procesos, los niveles de automatización van a ser mayores y las necesidades de impulsar nuestro proceso productivo a niveles de industria 4.0 son cada vez más evidentes. Y sin duda, esto se logra a través de un entrenamiento y una clara capacitación al personal operativo en toda la metodología para realizar cualquier proceso, cualquier actividad y obviamente cualquier recolección de datos. Si partimos de qué es montar y por qué este es muy importante para un proceso productivo, debemos de ser claros que el montaje no solamente está relacionado con lograr montar fácilmente un fotopolímero o placa en una manga o cilindro metálico.
en lograr cumplir las expectativas en cuanto a tiempos de montaje de lo que se necesita en un proceso de impresión, sino que este determina la productividad y determina el grado de eficiencia de una impresora basado en eliminar material o desperdicio y basado en mantener esa consistencia de la que hemos venido hablando. Pero posterior a ese proceso de impresión, donde realmente está el costo más alto de todo este proceso involucrado, hay algo también muy importante, y es tener un control y una recolección de datos importantes en todo el proceso de desmontaje, porque ahí también hay un tema importante en el control y en la previsión de costos de un trabajo productivo. Entonces, el hecho de optimizar nuestras variables, de mantener la consistencia de producción, de mantener un alto OEE de una máquina, de disminuir la puesta a punto o setup de un equipo, son importantes para lograr precisamente un grado de eficiencia. ¿Y qué significa montaje? Bueno, hay varias cosas que de por sí debemos implementar al montar. Nosotros nos basamos en mantener un procedimiento, en lograr que los diferentes turnos de producción puedan realizar las mismas labores de limpieza de mangas o cilindros, la misma preparación de placas, el mismo seguimiento que se le hace para escoger la densidad o dureza de la cinta de montaje adecuada, que se ha precisamente seleccionado en las labores de optimización y de estandarización previas, tal como nos lo enseñaron en la charla anterior. Y esto sin duda, ese procedimiento seguido por los diferentes turnos, para lograr que todos los que se involucren en un proceso como este tengan claro las pautas a seguir. Ustedes dirán, esto se ve todos los días, y realmente es así. Es un proceso manual en muchos aspectos. Es un tema que cada día tiene una mayor automatización, pero todavía depende mucho de los operarios. Y en esta época de pandemia, hemos visto que las compañías que más estandarización tuvieron, que más se preocuparon por el entrenamiento del personal, fueron las que menos precisamente sufrieron durante todo este periodo. Porque muchos de los empleados, de los operarios, no pudieron asistir a trabajar por diferentes razones. Tocó suplirlos por otros que estaban disponibles, y si nadie tenía idea de cómo realizar un proceso o una actividad respectiva, pues sencillamente los problemas a nivel de impresión pudieron ser muy serios. Pero cuando la gente conocía un procedimiento, era consciente de su rol y de la importancia de su rol en el proceso de producción, todo esto cambió y el proceso fluye sin ningún inconveniente. Esto es lo que nosotros debemos lograr. En definitiva, cada vez que nosotros nos preocupamos por un proceso de montaje, siempre estamos involucrados por esa cantidad de trabajos que se deben montar por turno de producción. No debemos dejar ninguna máquina impresora esperando por montaje. Entonces, sin duda, la preocupación número uno es la eficiencia del personal en lograr que ese montaje sea muy bueno y que logre cumplir las expectativas de las impresoras. Pero, sin duda, si solamente pensamos en la rapidez de un operario a nivel de montaje, podemos descuidar el hecho de que no se fije muy bien en su resultado. Porque si algo sale mal de montaje, si hay una falla de registro, si hay una falla en la selección del sticky back, si de pronto salió
una falla evidente en una placa ya usada, pues todo eso repercute en un desperdicio o merma durante el proceso de impresión y en una máquina parada aguardando por la solución del mismo. Y eso, como ustedes lo saben bien, influye mucho en los costos y en la predicción de costos de un trabajo productivo. Entonces, de nada me sirve poder montar 40 mangas, poder realizar un trabajo u 8 trabajos a nivel de montaje en un turno de 8 horas, si voy a tener devoluciones continuas por fallas, porque eso sencillamente va a parar mi proceso y me va a generar sobrecostos muy altos. Eso sin duda se puede también mermar cuando uno logra tener una buena especificación en las mangas, cuando uno logra tener un control en los insumos que están involucrados en el proceso de montaje. Hoy por hoy, cada vez es más necesario hablar de la medición de concentricidad o excentricidad de mangas. Hoy por hoy se deben tener claras las pautas para seleccionar las mangas que están dentro de un juego con mayor excentricidad y si de pronto sobrepasan más allá de 80 micras de variación, lograr que esas mangas solamente se empleen para la impresión de fondos o sólidos y las que menos variación tengan puedan ser las que se empleen directamente para la impresión de policromías. Pero si no hay un control, si simplemente utilizamos las que están en stock, pero nadie sabe cuáles son sus fallas, esto repercute directamente en la velocidad de impresión. Esto repercute en la calidad del impreso. Por eso la medición y el tenerlas con nomenclatura, el poderlas analizar periódicamente nos ayudará a mantener condiciones de operación óptimas. E igualmente, poder predecir la vida de servicio de una placa para no emplearla hasta el último centímetro que yo la pueda emplear, porque sabemos de antemano que eso puede suceder durante una corrida de impresión y el hecho de parar, de cambiar la placa, implica un cambio adicional, un tiempo de espera. Entonces, si logramos predecirlo, y acá está y es muy importante precisamente la asesoría de los diferentes proveedores de placas o planchas o fotopolímeros para esto, pues nos da una idea de poder predecir lo que nosotros vamos a imprimir. También es importante entender qué tanto estamos nosotros desperdiciando en cinta de montaje, porque al saber el ancho a nivel de impresión, tenemos diferentes formas de cortar este insumo, de aplicarlo sobre una manga, y pues la idea es también optimizar esa cantidad y manejar el sobrante del mismo para poder ser empleado en otros procesos siguientes. Acá nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en el proceso de montaje para tratar de encontrar los anchos adecuados, las formas de trabajo o de aplicación de la cinta adecuada con el fin de evitar que los sobrantes presentes no se puedan trabajar en procesos posteriores, se desechen y en tratar de hacer que estos sobrantes puedan emplearse en procesos siguientes. Porque en definitiva, en un momento como estos, debemos tener claridad de la cantidad de cinta que voy a emplear por trabajo para que de una forma consistente pueda predecir este costo. Y sin duda, todo esto se tiene que hacer de una forma productiva. Sin duda, todos los desarrollos que precisamente nos comentaba Marcos en la charla anterior deben emplearse de una forma efectiva para lograr que una impresora permanezca precisamente trabajando. Cuando nosotros hablamos de una cinta de montaje que tiene micro replicado en las capas de adhesivo, precisamente estamos tratando de ofrecerle a un operario la facilidad de realizar su actividad.
de que cuando él llegue, por ejemplo, a las 6 de la mañana a empezar un turno, pueda realizar y ejercer una presión y eliminar burbujas de aire que puedan presentarse, generar una muy buena consistencia en adhesión sin mayor esfuerzo. Porque pensemos en el mismo operario ya cuando termine a las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde, que tenga que hacer esa misma tarea después de 8 horas seguidas de un arduo trabajo. Todo el tema de desgaste también influye. Y eso hace que herramientas que tengan tecnologías y que generen confianza en los operarios sean decisivas para lograr procesos productivos. Entonces el microreplicado, la facilidad en la aplicación, el hecho de poder montar de una forma eficiente, hace que en definitiva montaje no sea el cuello de botella que todo el mundo puede llegar a pensar. Porque mientras se tengan los equipos adecuados para montar y los insumos controlados para que las impresoras logren correr de una forma efectiva, este proceso deja de ser una etapa para convertirse en un motor y lograr poder realizar muy buenas impresiones. Basado en eso, hemos visto un cambio importante. Montaje antes era algo muy manual. Ahora vemos equipos que son motorizados en la gran mayoría de los impresores, por no decir la totalidad, pero a medida que las corridas son más cortas, a medida que las exigencias en la calidad de impresión cada vez son más altas, se necesitan registros más exactos, se necesita una rapidez mucho mayor y lograr precisamente realizar montajes con fotopolímeros o planchas muy grandes hacen que esta labor requiera un equipo especial. Y eso ha hecho que veamos equipos semi y totalmente automáticos que puedan tener variaciones de menos de 3 micras a nivel de montaje, lograr leer micropuntos de cerca de 200 micrones para mantener uniformidad y aplicarlos en el lugar totalmente adecuado y lograr que una impresión sea exigente y tratar de perder esa responsabilidad que desde el comienzo de la Flexo han tenido la visión de un operario en un tema de productividad o en un tema de montaje. Sin duda, el hecho de lograr un montaje cada vez más automático ha logrado que se tenga una mayor eficiencia a nivel de impresión. Entonces, en impresión, montaje interviene en lograr que no haya una parada de máquina, en lograr que no haya un desperdicio imputable al proceso de montaje. En muchas de las informaciones que circulan de Flexo actualmente, se habla de que casi el 50% del tiempo una máquina impresora está parada, esperando o por un nuevo trabajo, o por mantenimiento, o por la aprobación de un cliente, o por la aprobación de calidad. Y ese tipo de falta de productividad es algo que se debe eliminar de Flexo por supervivencia. Hoy en día necesitamos rapidez y necesitamos que esas máquinas impresoras hoy más que nunca produzcan. Y bajo esa premisa, uno no debe tener ni desperdicios, ni merma fuera de especificación, y mucho menos perder dinero por tener una máquina totalmente parada. Eso sí, manejando una calidad de impresión que sea acorde a lo que nuestro cliente necesita. Ya no tenemos más esos impresores que con orgullo nos mostraban cómo salía una impresora y decían, esto es arte. Porque aunque eso demuestra el amor y la pasión por lo que hacen, nosotros tenemos y hemos visto que el proceso de impresión es un proceso productivo y que lo que necesitamos más que arte y el gusto de un operario
es la especificación y bajo un claro rango de tolerancia de lo que una especificación de un cliente requiere. Entonces, hoy más que nunca vemos mediciones de ganancia de punto, vemos mediciones de densidad de tinta, vemos precisamente mediciones de densidad también, y todas se complementan y cada una de ellas llega a tener un rol importante, porque donde una de ellas falle, pues sencillamente vamos a salir de la especificación y un cliente no va a estar satisfecho con nuestro trabajo. Entonces, el hecho de ser cuantitativos en lo que hagamos ya ha llegado a un punto en el que se exige cada vez más de nuestro rol. Y es por eso que durante un proceso productivo, durante esta impresión, el hecho de montar de una forma eficiente se vuelve clave. Cuando usted habla con un operario de impresión, él lo único que se preocupa es por imprimir kilogramos bajo especificación. Él no quiere equivocarse. Él no quiere tener fallas dentro de su proceso. Nosotros debemos brindarle esa confianza. Y por eso hay insumos que son claves para él. Cuando un operario de impresión, uno puede ganar la confianza en que sus impresiones siempre van a salir de una forma consistente, en lograr que sin importar que una corrida sea corta o larga, sabe cómo manipular o manejar las variables para que logren ese grado de eficiencia y lograr una calidad tanto de sólidos como de tramas, como de códigos de barra, como de textos, pues usted va a tener la tranquilidad de que un proceso va a salir eficiente y va a tener una previsión de costos. Una previsión de costos que le permita una rentabilidad a su compañía. Ese grado de confianza debe basarse en emplear variables que brinden precisamente esta característica, que durante su optimización sean seleccionadas de forma eficiente para que el impresor y su equipo se sienta seguro de lo que está imprimiendo. Bajo ese grado, nosotros debemos tener precisamente elementos que nos permitan mantener la consistencia. Que durante las mediciones logremos tener o mantenernos bajo el rango de control o tolerancia, para así tener buena impresión y tener resultados satisfactorios. Porque donde no los tengamos, como estamos hablando del proceso de montaje, pues vamos a tener paradas, cada vez será más difícil bajar de una máquina a una manga, eliminar una burbuja de aire que haya entre esta cinta de montaje y una manga o entre un fotopolímero y una cinta, lograr unir los bordes de una placa para evitar el levantamiento de los mismos, evitar fallas porque ya se presenta una fatiga en la espuma. Todo esto puede afectarnos. El hecho de no controlar una presión de beso, de no mantener desde un comienzo una presión óptima, el hecho de tener que sobrepresionar desde el comienzo porque algunas variables salieron del control, nos va a mermar eficiencia, nos va a afectar la calidad de impresión, nos va a deformar puntos a nivel de impresión e incluso en otros aspectos nos va a dejar porosidad en los sólidos. Bajo esa premisa, cada vez que nosotros controlamos, podemos encontrar una serie de facilidades para lograr lo que necesitamos, evitando calidades mínimas, bajas porosidades, falta de resolución, falta de estética, evitando las paradas a nivel de máquina, manejando que esto sea cada vez más productivo. Y es por eso que cuando nosotros vemos variables imputables al proceso de montaje, pues tenemos que ver qué tanto hay a nivel de merma o desperdicio, cómo podemos comparar variables involucradas en montaje para entender qué tanto sobrecosto real
está sucediendo durante el proceso de impresión, el ver más allá del precio o del costo de una materia prima e involucrar su efecto real en el costo de producción, en el costo de un trabajo. Si yo no tengo esas variables y si alguien de producción se deja manejar directamente por los criterios financieros que puede tener alguien de compras sin tener esta resolución directamente durante un proceso productivo, podemos estar fallando seriamente, no solamente en productividad, sino también en una visualización general de nuestro proceso. Todo tiene que estar amarrado a un costo. Yo no puedo esperar que un insumo que entra a un proceso que no esté bajo la valoración técnica, pues pueda sencillamente incorporarse generando problemas serios durante impresión. Si yo tengo un control, sé cuando cambio una variable, qué me implica a nivel de aumento de costos. Aquí hay un ejemplo. Si yo estoy hablando de efectos imputables a la cinta de montaje, pues debo ver desperdicios, debo saber cuánto se puede reutilizar, debo verificar qué tan fácil logro imprimir o si de pronto el setup o puesta a punto se ve afectado porque no encuentro la tonalidad que espero o la calidad que espero. Verifico el grado de efectividad e incluso algunos llegan a medir realmente el OEE durante un periodo de tiempo, porque uno debe trabajar con las variables que precisamente den confianza. Pero pensemos que ya terminamos el proceso productivo, pensemos que tengo el control de costos, tengo el control claro de lo que puedo lograr a nivel de consistencia, puedo disminuir el setup y puedo mantenerlo en los valores que yo quiero y he trabajado y mi equipo ha trabajado para la mejora. Entonces llega un proceso que muchos olvidan porque tal vez se preocupan solamente hasta de terminar la impresión y empezar de nuevo. Resulta que hay un proceso que se llama desmontaje de placas o de fotopolímeros o de planchas, como lo miramos. Ese proceso también tiene unos costos muy altos. Yo siempre he puesto un ejemplo cada vez que hablamos con los diferentes clientes e impresores de lo que sucede en una compañía cuando tiene 5 máquinas impresoras Gearless, que trabajen alrededor de 800 órdenes de producción por mes, ¿de acuerdo? Y que de pronto, durante el proceso de desmontaje, sus operarios puedan llegar a romper cerca del 5%, ¿sí?, de las placas que desmontan. Bajo esa premisa, ese 5% me representa en reposición de placas en banda ancha y en formato promedio de 60 centímetros de repetición, cerca de $300,000 al año. Y muchas veces esos costos no los tenemos tan claros porque se confunden. Me generan el ruido a nivel del control del proceso, pero no tengo la causa raíz y el por qué estoy gastando tanto en placas o en planchas que tengo que reponer. El control de este desmontaje es clarísimo. La premisa más importante es la siguiente. Yo necesito que el desmontaje se haga de una forma efectiva para que la plancha o placa pueda volver a emplearse y no se genere ni rupturas ni elongaciones que puedan afectar la vida de servicio de la placa. Y para eso yo necesito tener un proceso también estandarizado. Yo no puedo poner a cualquier persona que desmonte una placa. Y aquel que de pronto pueda en un día determinado sobrar del proceso de bolseo, venga y trate de realizar precisamente el proceso de desmontaje. Eso no se puede hacer, porque una placa o 2 placas o fotopolímeros que se rompa o que rompa él durante un turno de producción nos representa prácticamente
más de $300 dependiendo del tamaño de la plancha involucrados. Y bajo esa premisa se necesita tener personal capacitado. Se necesita tener una fuerza de desmontaje adecuada que nos impida precisamente realizar esa ruptura o generar maltratos de los mismos. La meta del desmontaje es volver o permitir que se pueda volver a trabajar. Disculpen, ¿pueden colocar mute si son tan amables? Entonces, realmente yo no necesito, la idea es no romperla. La idea es tener un proceso totalmente consistente. Y bajo esa premisa, pues, volvemos a lo mismo. Yo necesito tener claridad en desmontar, tener una técnica clara para que desmonte. Pero ese video que les estoy mostrando es el corporativo de 3M. Ese siempre será fácil de desmontar cuando yo no puedo imprimir. Ahora, si yo lo logro trasladar a un proceso real, a una impresión de fondos, a un ancho de cerca de 1.4 metros, si yo logro que después de un proceso de montaje largo puedan desmontar de una forma eficiente sin llegar a generar rupturas, puedo decir que estoy haciendo un trabajo eficiente. Porque esa placa o fotopolímero lo voy a poder volver a realizar. Bajo esa premisa llega otra. Si yo controlo perfectamente la plancha, si yo logro que esa plancha pueda servir una vez más, si logro que no se elongue, que es lo más importante para desmontar, puedo emplear otros criterios, que en un momento como estos se vuelve cada vez más importante. Y es lo que muchos nos dicen, ¿será que yo puedo reutilizar la cinta de montaje? Porque vea que cuando yo desmonto, observo que la cinta está tan nueva como cuando la monté. ¿Cuál será el límite para poder yo utilizarla? ¿Qué tantos metros lineales una resiliencia de una espuma puede llegar precisamente a ser empleada? Y ante eso es todo un proceso que necesita análisis, ¿sí? Tal vez cuando a uno como técnico de cintas de montaje le preguntan hasta qué punto yo puedo utilizar una cinta, la respuesta más acertada al respecto sería que te debería visualizar un proceso. La visualización depende de algunos factores que están precisamente involucrados en esta diapositiva. ¿Qué tanto estoy imprimiendo tirajes cortos? Sin duda, si mi compañía maneja un 60% de trabajos en menos de 10.000 metros lineales, yo te diría que debes empezar un proceso de inmediato de tratar de realizar reutilización. Pero si mi compañía se caracteriza por tirajes largos, porque esas mismas máquinas impresoras que dimos en el ejemplo anterior, en cambio de imprimir 800 trabajos, me imprimen 100, pues ya el efecto de reutilización pasa a un segundo plano, porque yo lo que necesito en un tiraje largo es mantener las condiciones de especificación. Entonces, el tiraje corto es importante. Saber o definir que para tirajes promedio en banda ancha de menos de 50.000 metros lineales, yo puedo emplear un proceso como este, es algo muy práctico que debo tratar de explorar. Pero para explorarlo, yo necesito cumplir esos procesos de estandarización durante el montaje. Porque si yo no tengo claridad de esto, seguramente si hay variaciones en la forma como yo monto, habrá posibilidades de que en algún momento esas planchas se puedan romper cuando desmonto. Habrá momentos en los que se puede desprender la cinta de la manga o del cilindro cuando yo desmonte la placa. Y ahí todo esto se pierde. Y basado en eso, también necesito tener una buena optimización.
Debo saber qué densidades emplear. Debo disminuir al máximo las densidades que empleo o durezas de sticky bag o cinta de montaje que empleo para lograr una mayor eficiencia. Y esto es cada vez más fácil de lograr, porque todos los avances a nivel de punto plano texturizado que han tenido las placas o fotopolímeros nos ayudan a mantener densidades cada vez más estandarizadas, un menor número de las mismas para lograr esa calidad de impresión y esa especificación que queremos. Entonces el tema de realizar injertos, de suplementar, si nosotros tenemos un control de la placa o fotopolímero, esa labor de suplementar e injertar cada día disminuye menos. Y cuando yo tengo eso y yo optimizo las densidades y evito la suplementación o los injertos, pues ya tengo un proceso que acompañado de un proceso de desmontaje seguro me permite bajo tiradas cortas lograr que la cinta de montaje se vea como cuando la monté. Es decir, hay un efecto visual importante. Las cintas de montaje de 3M, por tener un refuerzo de poliéster, te permiten mantener una visualización clara de cuándo se marca el grabado de una placa sobre la cinta. Esa es la idea de que es ahí cuando no se puede emplear. Se ve claramente cuando hay que de pronto reemplazar el pedazo de cinta de los bordes por algo nuevo, porque sencillamente ahí se ensució debido a la limpieza de bordes de placa. Yo de pronto colocando un pedazo de cinta adecuado puedo llegar sin duda a mantener una muy buena área total en buen estado que me permita, eso sí, bajo una logística de producción, volver a reutilizar la cinta de montaje. Entonces pensemos, ¿qué será logística de producción? Bueno, tener diseños que sean equivalentes, referencias parecidas en tamaños o en diseños. Empezar por los trabajos en un desarrollo específico bajo la planificación de producción que estén en el mayor ancho posible e ir decreciendo los mismos a lo largo del mes de producción. Cuando yo logro hacer eso, la parte logística me ayuda a mantener un mejor control. Porque si yo empiezo con un ancho en banda ancha de 60 centímetros, por ejemplo, y el pedido siguiente de 10.000 metros en la misma manga, con el mismo desarrollo, es de 100 centímetros, pues les digo que mi proceso de reutilización no podría llevarse a cabo. Bajo esa premisa de lograr que haya una buena logística, pues yo puedo identificar las mangas y decir, estas que están acá las voy a marcar para el próximo trabajo, estas tienen solamente una reutilización, le cambié solamente el trozo de cinta en el borde, logramos protegerlas de una forma adecuada para evitar que polvo o suciedad queden directamente involucradas y con esto poder dejarlas en una etapa de alistamiento para un nuevo trabajo. Sin duda, la reutilización es algo importante en una época de crisis, pero también es algo importante cuando la realidad de mi proceso de impresión es que cada día los tirajes sean más cortos, cada día haya un mayor número de órdenes de producción con menos tipos de metros lineales involucrados, impresos, y sin duda una buena cinta de montaje es garantía para realizar un ahorro de costos.
Porque sin duda, cuando todo esto se engrana, yo puedo tener una reducción. Yo puedo involucrar una menor cantidad de este insumo dentro de lo que es la impresión. Yo puedo encontrar un ahorro que se justifica precisamente por tratar de tener reutilizaciones sin, ojo, sin perder la calidad de impresión y la especificación de calidad que mi cliente espera. Porque si todos estos cambios me involucran eventos que generen pérdidas, pues nada de esto funciona. Entonces, bajo estos parámetros, el hecho de poder lograr esa impresión, de poder mantenernos en un consumo acertado de cinta, nos implica sin duda un ahorro importante. Desmontar es proteger precisamente las placas, es ayudar a que puedan volver a emplearse, es tener un proceso de limpieza adecuado, es lograr desmontar la placa o fotopolímero lo más rápido posible desde que yo termino mi trabajo de impresión, el lograr que los solventes y los métodos de limpieza que empleen sean también controlados, que ese solvente no tarde 6 meses en ser cambiado, que tenga un grado de rendimiento ese solvente de limpieza con respecto a los metros o a la cantidad de placas que yo quiera limpiar, que logre mantener un control de los solventes que se limpien para la protección de los fotopolímeros. Y adicionalmente, de lograr una limpieza en las mangas. Todavía nosotros vemos que hay grandes clientes que tienen un buen control, que se esmeran por tratar de tener una perfecta estandarización del proceso, pero todavía tienen residuos de tintas, no tienen ese control en la limpieza de las mangas y hoy en día se ven todavía problemas basados en residuos de tinta que se dejan en las mangas y que debo colocar la cinta encima y se refleja directamente en una mayor ganancia de punto en mancha en impresión. Es increíble que por falta de limpieza y de control yo no pueda tener la eficiencia que se espera. Entonces, sin duda, a medida que nosotros tengamos un proceso de almacenamiento de placas que me ayude a fortalecerlas, que me ayude a mantenerlas, y un correcto almacenamiento de mangas para prevenir daños en los bordes, para manejar una excelente concentricidad, van a ser claves para lograr un proceso seguro y efectivo. Por ahora, es importante pensar que medir sigue siendo la forma más clara de poder tener un proceso bajo control, algo que nos enseñaron desde hace años. Pero no solamente el medir es importante. Sin duda, un operario capacitado, lograr el grado de confianza para que él realice una labor y empoderarlo de su rol serán claves para que en tiempos como estos sea cada vez más fácil imprimir en Flexo. Eso es todo con respecto a cintas de montaje y al proceso de montaje. Muchas gracias por la atención. Omar, perdón, están haciendo aquí una pregunta respecto de si 3M tiene algún solvente para limpieza de placas, cilindros y mangas. No, nosotros no vendemos solventes para esta actividad. Normalmente los proveedores de placas y los proveedores de mangas sugieren solventes para su limpieza. Lo más popular que se observa directamente a lo largo de Latinoamérica es el uso de alcohol isopropílico
o alcoholes industriales en el caso de que no se puedan emplear por restricciones en estupefacientes. El alcohol isopropílico es un excelente limpiador. Siempre debemos precisamente mantenernos muy bien con un proceso que garantice una limpieza profunda. Eso es más que suficiente cuando no hay una contaminación excesiva y eso sería lo normal. Ya para la limpieza de placas, si tienen un equipo semiautomático, hay varias indicaciones para esto. Las recomendaciones más importantes que deben tener en cuenta es no emplear ningún tipo de éster, así sea en alguna proporción, tipo acetato, normapropil acetato en procesos de limpieza de placas no son los más adecuados. Hoy en día vemos algunos alcoholes de alto peso molecular, vemos hasta algunas soluciones de tipo base agua que pueden dar una limpieza profunda a la placa sin afectar su vida de servicio. Perfecto. No sé si Marcos, vos querés agregar algo desde el punto de vista de limpieza y conservación de placas. Sí, bueno, la recomendación es alcohol, como dice muy bien Omar, y en breve, en corto paso de contacto, podría ser una proporción de 80% de alcohol con 20% de acetato de etila, pero esto en breve contacto, no puede dejar inmerso o mucho tiempo de contacto. Pero mucho bien dicho, Omar, muchos clientes usan alcohol para tinta base solvente y alcohol y agua para tinta base agua. Perfecto, gracias Marcos. No, por nada. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les agradecemos a todos por su tiempo y los esperamos mañana de vuelta a las 5 de la tarde, que tenemos la charla, les recuerdo, de EMAN, Rotec y de Anilox a cargo de la gente de Harper. De vuelta, muchas gracias por el tiempo y los esperamos. Perdón, ¿a qué están preguntando de mis almas? Omar, ¿cómo poder quitar una burbuja en la placa? Me imagino que Bueno, vamos en el montaje, a pensar, sí, vamos a pensar que se genera una burbuja entre la cinta de montaje y el fotopolímero o plancha. Cuando esto sucede normalmente, bueno, vamos a pensar que con nuestra microreplicación esto cada vez es menos posible de que suceda. Pero pensemos que bajo alguna medida se da. Si se genera una burbuja, antiguamente lo que hacían normalmente era pinchar la placa, algo muy mal visto en términos de manejo. Necesariamente, para no afectar la vida de servicio, se debería desmontar la manga de la máquina, levantar la placa hasta donde se vea precisamente esa burbuja de aire y realizar un remontaje garantizando una buena presión. Cuando tú no tienes microreplicado, muchas veces en el mismo proceso de impresión hay unas microburbujas de aire que se pueden generar y al no encontrar salida por la misma presión que se hace hacia el anilox o hacia el cilindro de impresión, se pueden generar aglomeraciones que a medida de aire atrapado, que a medida que crezcan, pues nos afectan directamente en una mancha. Entonces es muy importante que ustedes tengan un sistema adhesivo que les permita precisamente eliminar esa burbuja. Cuando hablamos del término de microreplicación, que muchos de ustedes han visto, por no decir la totalidad, lo ha visto en el transcurso de todos estos años, esos microcanales lo que hacen es eliminar la burbuja precisamente para que no se aglomeren, para que puedan trabajar sin generar esas burbujas que realmente
No solamente debo parar la máquina para tratar de eliminarlas, sino que cuando se genera una mancha, muchas veces no se ve. Se ve ya cuando tienes 50 kilogramos de poliéster impreso y tienes que mandarlo sencillamente a la basura. Este tipo de cosas es las que precisamente les decía que hacen que un operario tenga o no tenga confianza en un proceso de montaje. El hecho de que cuando impriman esté seguro de que no va a haber una impresión con un defecto como este. Perfecto, acá les pasan una pregunta para Marcos. ¿Alguna tendencia en cuanto a trabajar en G7 sobre C3? Sí, está una tendencia, al menos acá en Brasil, muy fuerte. De los mayores prepensistas de Brasil ya prácticamente se movieron a G7, mucho más por una facilidad a los clientes que están con implementado el control de proceso, porque una actualización del fingerprint, del test form, el ajuste y la actualización del perfil de color es mucho más fácil y más rápido con G7, ¿no? Pero todavía hay clientes que están trabajando con C3, con el control de ganancia de punto de densidad, ¿no? Porque el concepto, quien prácticamente apoya en la definición son los talleres de preprensa, ¿no? Que tiene la tecnología. Y ahí el impresor sigue de acuerdo con su proveedor de planchas, con su proveedor de preprensa, cuál tecnología puede utilizar. Pero ya te comento que la gran mayoría acá en Brasil ya están, los mayores talleres de preprensa ya están trabajando con G7. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Diego, si no hay más preguntas, bueno, yo en particular, por intermedio del Instituto Argentino de Envase, quiero agradecer y felicitar a Marcos y Omar por la excelente presentación y por el tiempo que le han dedicado a esta iniciativa nuestra, y esperamos seguir contando con ellos en futuras presentaciones. Muchas Gracias gracias. a los dos. Gracias, Juan. Perfecto, muchas gracias Juan. De vuelta gracias a todos, gracias a los expositores, gracias a todos los que han estado presentes. Les recordamos de que las charlas van a ser grabadas, así que si alguno después quiere compartir con el equipo, después les vamos a indicar cómo van a ser puestas a disposición de ustedes para que puedan compartirlas. Bueno, muchas gracias y los esperamos mañana.